efectivamente hoy vamos a hablar de centro de control de motores y también de cuadros de distribución para instalaciones industriales y específicamente para depuradoras. Lo haremos, dejarme hacer un poco el pointer. Entonces hablaremos de los requisitos de los clientes, en definitiva de las plantas, de los productos que utilizaremos o que tenemos en cartera de ABB para este tipo de instalaciones y de algunos puntos claves para nosotros que son como la seguridad, la continuidad de servicio, la flexibilidad y evidentemente también hablaremos de ability, de digitalización. Entonces, para no crear problemas, lo que he hecho, no he hecho transiciones en las slides, con lo cual ahora nos centramos en este lado, en el esquema, la definición del esquema. Una premisa, el tiempo es poco, cada slide de esta presentación podría ser merecedora de un monográfico, estamos a disposición de profundizar con vosotros en cualquier momento y seguro que me he olvidado en estas slides de algunos puntos. Evidentemente, repito, el tema es muy extenso. Entonces, la primera cosa que el cliente hace es define los que son el esquema del proyecto. En esto voy un poco rápido porque por muchos son puntos ya conocidos. Entonces, la definición del número de transformadores, la definición de los niveles de media tensión, el tema de la baja tensión, redundancia o no redundancia, integración del centro de control de motores, o sea, de la alimentación a motores dentro del Power Center o del centro de distribución o no, varios niveles de distribución fijo extraíble. Entonces, todos estos aspectos que definen el esquema eléctrico son los que nos devuelven un poco todo lo que está en la parte derecha de la pantalla, que son las características eléctricas de nuestras instalaciones, que típicamente interesan la corriente nominal. Podemos tener niveles muy bajos, pero podemos tener hasta corrientes por encima de los 4.000 amperios. El número de polos, evidentemente, frecuencia, tensión, hasta incluso el tema del estado del neutro. Podríamos tener, el más común el sistema TNS, pero puede ser también sistema TNCS, podría ser sistema IT. Entonces, en función de todos estos sistemas, se definen las características de los componentes y de las protecciones que vamos a utilizar. Hay un paso siguiente, porque todo esto nos devuelve básicamente el nombre del producto a utilizar, pero el apellido nos lo da esto, nos lo da la parte mecánica. Entonces, quizá hasta incluso aquí es donde se desarrolla más el tema de la customización para este tipo de instalación. Evidentemente estamos hablando de grado de protección. Muchos de estos temas luego lo vuelvo a tomar más adelante. El grado de protección, el famoso grado IP, puertas abiertas, puertas cerradas, la segregación, la compartimentación, eventuales tratamientos de barras. Este sí que es un tema del que hablo luego. La ejecución de los cuadros, si lo queremos en ejecución fija, plugin o extraíble. Integración de variadores de frecuencias o starters en el mismo cuadro o definición de un esquema diferente, con lo cual se sacan estas máquinas desde el cuadro, se ponen aparte y en el cuadro se ponen unas salidas de alimentación. Eventuales necesidades de resistencia al arco interno, esto también lo hablaremos luego. Y, ¿por qué no? Pues temas de necesidades dimensionales de la sala existente o de la sala a renovar, o también del diseño de la sala, o sea, lo que son requisitos de dimensiones máximas. Y también, ¿por qué no? Pues eventuales requisitos sísmicos de la instalación. A partir de todo esto, sí que efectivamente tenemos todos los datos para definir el cuadro en sus términos de nombre-apellido. Nosotros, como ABB, aquí no he puesto nombres, precisamente, porque lo que quería así pues poner en valor es el hecho de que nosotros tenemos una cartera de productos muy grande y sobre todo, además, después de la adquisición reciente de los productos en cartera de General Electric Industrial Solutions. Con lo cual, a nivel de características y de productos tenemos muchísimos que se diferencian básicamente por características mecánicas, porque como veis,
todos comparten más o menos prestaciones eléctricas. Entonces, no es eso lo que define el producto que vamos a utilizar con vosotros. Precisamente es hablar con vosotros, definir vuestras necesidades y dentro de cada uno de los elementos que tenemos, de los productos que tenemos, escoger, decidir, pues consensuar con vosotros cuál es el que encaja mejor. No necesariamente el producto más novedoso es el que encaja mejor con las necesidades del cliente. Ok, hecha esta breve y rápida panorámica de prestaciones y de productos, vamos un poco a los que son los puntos que recomendamos o de interés o diferenciadores de ABB. Entonces, lo que ofrecemos en términos de, nosotros puntamos muchos en el términos de la seguridad. Seguridad es una prioridad para ABB, entonces luego también se hablará de temas como el tema de arco. Podemos ofrecer cuadros resistentes al arco interno. Entonces, seguridad para el personal. Estamos hablando de criterios de 1 a 5 según la normativa 61-641, premisa. La normativa de los cuadros 61439-1 y 2 no habla en modo profundizado de resistencia al arco interno, con lo cual tenemos que ir a otra normativa. Entonces, seguridad por las personas son los criterios que todo el mundo más o menos conoce de 1 a 5. Se han añadido recientemente el de continuidad de servicio 6 y 7. Y hasta incluso podemos dar en determinadas situaciones lo que se llaman armarios en clase I, es decir, cuadros que son intrínsecamente seguros al tema del arco. Como en todos los puntos que voy a presentar, esto no significa que como ABB tenemos cuadros con criterios de 1 a 5, 6 y 7 y clase I en contemporánea. Es lo que os decía antes, en función de lo que necesita el cliente, nosotros decidimos cuál de estas prestaciones es la que encaja más. Tema de segregación de las barras. Evidentemente, tema de seguridad es el tema que decía antes de grado IP a puertas, en este caso a puertas abiertas. Queremos segregamos las barras de distribución de forma de garantizar el grado de protección de nuestros armarios a puerta abierta o bien con puertas adicionales o bien manteniendo un nivel mínimo de grado de protección IP20 a puerta abierta. Después de la seguridad viene el requisito de la continuidad de servicio. Entonces, la forma más clásica para poder maximizar la continuidad de servicio es ir a la solución extraíble. En algunos casos, en depuradoras se utilizan CCM fijos, también disponemos de esta tecnología. Consideramos, pero que pues, desde un punto de vista, insisto, de mantenimiento y de continuidad de servicio, la fórmula más adecuada sea la de utilizar soluciones extraíbles en varios rangos, es decir, utilizándola para, por ejemplo, interruptores de bastidor abierto, utilizándolas también para la caja moldeada, hasta llegar a soluciones plug-in o de cajones extraíbles para los CCM. La solución extraíble se casa muy bien con el tema de segregar el cuadro, aquí abajo, entonces, las formas de segregación, porque básicamente nos permite hacer operaciones de mantenimiento sin quitar tensión a las columnas, a las secciones del cuadro. Entonces, aquí también podemos dar segregaciones, las clásicas son forma 4 en las acometidas, forma 3 en las salidas, podemos llegar a forma 4B y además para otro tipo de mercados también llegamos a la tecnología British Standard forma 4 tipo 7. Entonces, una vez tocado el tema de la continuidad de la seguridad y de la continuidad de servicio, vamos a la flexibilidad. Aquí también disponemos de cuadros que tienen accesibilidad frontal para los cables de potencia, disponemos de tipología de cuadros que tienen accesibilidad trasera. La entrada de cable puede venir por la parte superior o por la parte inferior del cuadro sin problemas y también tenemos soluciones desarrolladas para acoplamientos con sistemas de busway, de conductos de barras. ABB no dispone en su cartera de conductos, pero sí
que lo que hacemos es haber desarrollado la posibilidad de conectarnos con básicamente las mayores marcas que están en el mercado. No hay absolutamente ningún problema. Son soluciones que se desarrollan ad hoc, básicamente. Aquí también, en función de las necesidades del cliente, también por el tamaño, por las dimensiones del cuadro, se pueden utilizar cuadros con características con embarrado de potencia puesto en la parte superior, central o inferior. Esto no significa, como he dicho antes, que tengamos cuadros que tienen embarrado las tres posiciones. Lo que pasa es que sí tenemos cuadros que tienen embarrado en la parte de arriba, cuadros que tienen embarrados flexibles en la parte trasera. Entonces, en función de la necesidad del cliente, dimensiones, necesidad de hacer cuadros espalda-espaldas o de pegar los cuadros a pared, utilizamos una tecnología en lugar de otra. Aquí también, tratamiento de las barras. Es un tema que ya se ha tratado hoy y se ha indicado la necesidad de poder maximizar, por ejemplo, continuidad de servicio, de maximizar la conectividad. Entonces, las barras se pueden platear. Hay otros casos en el que pues, hay ambientes especialmente agresivos, como en el caso de las depuradoras, entonces se estañan y se pueden hasta incluso enfundar para protegernos de contactos directos. Entonces, todo esto hace parte de una posibilidad de customizar el cuadro según las necesidades del cliente. Pasamos ahora al tema de los famosos cuadros inteligentes, que es un poco también el tema de las altas performance que estamos un poco empujando en este tipo de mercados. Entonces, es utilizar lo que son unidades de protección y medida integrados en los que son las celdas de acometida-salida, sino que también dentro de los mismos cajones extraíbles. Evidentemente, todo esto puede comunicar al sistema, lo veremos. También hablamos de mantenimiento proactivo. Básicamente hay la posibilidad de poner en los cuadros un sistema, en algunos productos que tenemos, esto lo llamamos condition monitoring. Es un sistema que permite monitorear las unidades como las características del cuadro en el tiempo, como corriente, tensión, fallos y sobre temperaturas, y a partir de ahí devolvernos avisos para hacer mantenimientos predictivos, básicamente. El cuadro inteligente puede estar con inteligencia propia o puede conectarse a un sistema. Y entonces aquí vamos propiamente al concepto de ability. Aquí podéis ver el tema de conectividad que estábamos hablando anteriormente, es decir, el cuadro recoge todas las informaciones de los interruptores, de los drives, de los relés electrónicos que están instalados dentro del cuadro, sondas de temperatura. Yo añadiría también de aparatos que puedan no ser de nuestra marca, pero que sí tienen posibilidad de comunicar. Entonces, todos estos datos pueden ir bien al sistema de control, y esto es a través del Digital Gateway. Este tipo de comunicación es discreta, es decir, al sistema de control solo llegan las informaciones que el sistema quiere monitorear. También hay un sistema continuo, que es el famoso Condition Monitor Electrical System que os estaba diciendo antes, a través de un edge, de mandar continuativamente todos los datos que estos elementos pueden sacar al Condition Monitoring. El Condition Monitoring de 24 horas, 24/7, lo que hace es recoge datos, elabora report según nuestros intereses de anomalías o de consumos, por ejemplo, y nos da la posibilidad también, haciendo un seguimiento de corrientes y, por ejemplo, temperaturas, si hubiesen sondas de temperatura, de identificar elementos y momentos que pueden ser críticos, porque no necesariamente un cierto nivel de temperatura puede ser digno de atención. Lo es en función también de cómo va la corriente, es decir, si una corriente se mantiene estable, la temperatura sube, puede haber un problema. Condition Monitoring se da cuenta y nos avisa.
o también registra el número de maniobras que vienen realizadas por parte de los interruptores. Entonces, Condition Monitor, en función de los datos que le hemos dado, nos dice, atención, pues tu interruptor necesita un mantenimiento o, a pesar de que pues, ya hayan pasado cierto número de tiempo, como ha maniobrado poco, no necesita. Entonces, todo esto lo tenemos monitoreado y todo esto nos da la posibilidad de aplicar el concepto de ability a nuestros cuadros. Ok, yo no sé si he tardado mucho o poco, pues, pero básicamente pienso de haber contado todo lo que quería deciros. Insisto, he ido rápido, cada una de esas slides merece un monográfico, lo podemos hablar en cualquier momento consideréis oportuno y profundizar. Gracias.